Mente luminosa. Yoga de la deidad. El camino Vajrayana, que incluye muchos métodos para avanzar, se llama el camino de medios o medios hábiles. Después de completar las 4 prácticas preliminares especiales, el siguiente paso es practicar el yoga de la deidad, o meditación con un yidam, o deidad de meditación. Este método se utiliza para transformar la mente y facilitar la realización del Mahamudra. Después de los preliminares, generalmente nos dedicamos a la práctica de un yidam junto con la recitación del mantra de la deidad. Básicamente, todos los yidams son de la misma naturaleza. No hay diferencias esenciales entre ellos. Sin embargo, algunas prácticas del yoga de la deidad, como Vajrayogini o Chakrasambhara, requieren condiciones particulares. Debemos entrar en estricto retiro y seguir cuidadosamente las reglas de la práctica. En el curso de las actividades ordinarias, esto no es fácil. Por el contrario, hay una práctica Yidam Chenresik, o el Buda de la compasión, que no es tan restrictiva y se puede hacer fácilmente en la vida cotidiana. En general, creo que es la mejor práctica porque es fácil y muy beneficiosa. Por eso la he enseñado en centros de todo el mundo. En cualquier caso, es una excelente introducción a la práctica del Vajrayana. Deidad relativa, deidad última. La forma de Chenresik usada en la práctica de la sadhana o meditación representa la compasión del Buda. Más allá de su forma, el aspecto último de Chenresik es independiente de nuestra meditación. Es la naturaleza pura de la mente. Un yidam o divinidad existe en 2 niveles. El nivel último del yidam está más allá de la forma. Es el aspecto último de la sabiduría. El objetivo de la práctica es revelar este aspecto de la sabiduría por medio del aspecto de la forma o la deidad relativa. Durante la primera fase de la sadhana, meditamos sobre la deidad relativa que asegura un vínculo con la deidad última, el aspecto que está más allá de la forma, inaccesible a la mente conceptual. El aspecto relativo o relacional permite la realización del aspecto último de la sabiduría. Las 2 etapas del yoga de la deidad. Para comprender un poco sobre los medios hábiles utilizados en el Vajrayana, debemos volver a nuestra mente, que normalmente piensa «yo existo, yo soy», e se identifica con un mío experimentado como nuestro cuerpo, palabra y mente. Estas identificaciones fijas son la fuente del sufrimiento y de los errores en el samsara. Son el principal obstáculo para la realización del Mahamudra y es muy difícil abandonarlos. El Vajrayana, por lo tanto, nos enseña primero a intercambiar estas fijaciones por otras más sutiles y menos sólidas, fijaciones en el cuerpo, la palabra y la mente del yidam. Después de esto,
es más fácil abandonar toda fijación y pasar a una meditación completamente desprovista de formas y objetos que, cuando se realiza, es la verdadera meditación Mahamudra. Estas fases de sustitución de las identificaciones y luego el abandono de toda la fijación corresponden con las dos fases del yoga de la deidad. Las vamos a aclarar utilizando como ejemplo la práctica de la sadhana de Chenrezig. Todos estamos habitualmente fijados en nuestro cuerpo y cuando experimentamos el yo, nos aferramos a la imagen de nuestro cuerpo. Para ir más allá de esta fijación, la meditación de Chenrezig sustituye nuestra experiencia habitual de nuestro cuerpo con la del cuerpo de Chenrezig. La práctica no consiste en imaginarnos a nosotros mismos en la forma de Chenrezig como si fuera un cuerpo físico y sustancial como una estatua, lo cual no tendría ningún beneficio, sino ser Chenrezig como una forma vacía, como un arco iris, un reflejo de la luna sobre el agua o un sueño. Nuestro cuerpo es el cuerpo de Chenrezig, visible pero vacío, una conjunción de vacío y apariencia, o lo que se llama una apariencia vacía. Los sonidos se transforman de una manera similar. De hecho, si todo lo que dijéramos fuera algo sólido, todo el espacio no sería suficiente para contener todo nuestro discurso. Desafortunadamente, no reconocemos la naturaleza vacía de nuestras palabras y nos fijamos en ellas como si fueran reales. Por eso las palabras agradables nos hacen felices y las desagradables nos trastornan. Estas reacciones muestran que creemos en la realidad de las palabras. Nos aferramos a ellas como reales. Para trascender estas fijaciones, en la sadhana transformamos estos sonidos y palabras ordinarias en el sonido del mantra de Chenrezig, cuya naturaleza es sonido vacío, como la resonancia vacía de un eco. Finalmente está nuestra mente con su contenido, que es en sí misma también fundamentalmente vacío. Hemos estudiado mucho en la escuela, en la universidad y tenemos mucho conocimiento en nuestra memoria. Si todo lo que hemos aprendido tuviera una forma sólida, nunca podría caber en nuestras cabezas o en esta sala, o incluso en todo el espacio. Afortunadamente para nosotros, la mente es vacío y su contenido no tiene forma tangible. Lo más probable es que tengamos muchas emociones perturbadoras. Si hubiera una habitación en la que pudiéramos acumular la ira, otra para el deseo, los celos y así sucesivamente, pronto estarían llenas. El hecho de que esto no sea posible es un signo de su vacío, pero aquí también, aunque los pensamientos y las emociones son vacío, no las reconocemos como tales y nos creamos muchos problemas fijándonos en ellos. Para aliviar eso, durante la sadhana, sustituimos nuestros pensamientos ordinarios por la presencia de Chenrezig y meditamos en nuestra mente y su contenido como teniendo la naturaleza de Chenrezig, en la cual los pensamientos y las emociones son transparentes. Tiene sabiduría
pero es vacío. Tiene sabiduría y vacuidad, sabiduría vacía. A través de estas sustituciones, el practicar la sadhana de Chenrezig produce una transformación de los aspectos impuros de nuestro cuerpo, palabra y mente, cuyas naturalezas son la forma, el sonido y la sabiduría, respectivamente. Esta fase de sustitución, durante la cual visualizamos el Yidam y recitamos su mantra, es la primera fase del yoga de la deidad, o la etapa de generación. Nuestra fijación en la realidad de la apariencia, los sonidos y los pensamientos es la enfermedad que nos engaña y nos causa sufrimiento. En la etapa de generación, el remedio es triple. En el plano de las formas, meditamos en todas ellas como inseparables de la vacuidad. Todas tienen una naturaleza de la apariencia vacía del cuerpo de Chenrezig. Los sonidos son también inseparables de la vacuidad y meditados como teniendo la naturaleza del sonido vacío del mantra de Chenrezig. Todos los fenómenos mentales, pensamientos y cogniciones son meditados como la unión de la sabiduría y la vacuidad, como la mente de Chenrezig, que es Mahamudra. En la etapa de generación no hay razón para eliminar pensamientos o interferir con su energía, solo cambia su aspecto. Los pensamientos ordinarios son sustituidos por pensamientos de la presencia de Chenrezig, y esta versatilidad de la mente es así integrada y transformada en la práctica. La segunda fase del yoga de la deidad es la etapa de la conclusión, que es silenciosa y sin forma. La visualización y las representaciones de la etapa de generación se disuelven mezclándose con una luz que se reabsorbe en Chenrezig, que somos nosotros, y finalmente desaparece por completo. No hay más punto de referencia y la mente permanece en su estado natural, abierta y desapegada, lúcida y vigilante, libre de distracción. Cuando se realiza, esta meditación se convierte en la práctica de Mahamudra. La práctica del yoga de la deidad a través de las prácticas conjuntas de las etapas de generación y conclusión es un método muy rápido para lograr la realización de la mente o Mahamudra. Las prácticas posteriores. Madurado por las 4 iniciaciones, aquellos dotados de fe y energía, si primero comprenden la impermanencia, la renuncia y la insatisfactoria naturaleza de la existencia condicionada, y ejercen un esfuerzo en este camino supremo, quienesquiera que sean, dentro de 6 meses, 1 año o en esta vida, ellos alcanzarán la iluminación. Palabras de Niguma en los versos del diamante. Para tener una visión del camino progresivo que se puede seguir después de practicar el yoga de la deidad, veremos ejemplos de las prácticas del linaje Shampa, que presenta esta progresión como las 5 enseñanzas de oro. Las 5 enseñanzas de oro. Las 5 enseñanzas de oro son un acercamiento completo a la iluminación que se remonta al gran adepto Kyumpo Neljor,
un maestro y contemporáneo de Marpa, el traductor. En su juventud estudió Bon y más tarde las enseñanzas Dzogchen. Insatisfecho, decidió buscar la enseñanza en la India. Tenía 150 maestros, de los cuales los más importantes fueron 2 mujeres, las dakinis de sabiduría primordial, Niguma y Sukasiddhi. Puesto que Kyumpo Neljor había practicado la purificación y las acumulaciones y tenía un karma excelente de vidas anteriores, tenía a su disposición una enorme cantidad de oro que trajo con él a la India en su búsqueda de enseñanzas. Cada vez que pedía enseñanzas, ofrecía cientos de onzas de oro. Así, adquirió la reputación de ser generoso con el oro y sus enseñanzas fueron posteriormente conocidas como las enseñanzas de oro. La historia de Niguma. Niguma nació en Cachemira, en el país llamado Tierra de la Gran Magia, que también fue el lugar de nacimiento de varios Mahasiddhas, entre ellos Naropa, que era su hermano. Había elegido renacer como mujer para poder ayudar a los seres. En vidas anteriores había alcanzado un nivel extraordinariamente avanzado de realización. En su manifestación como Niguma, fue una dakini de sabiduría primordial que había alcanzado la 10ª tierra de Bodhisattva, o iluminación perfecta. Su cuerpo, un cuerpo de arco iris, trascendió completamente el nivel ordinario. Recibió enseñanzas directamente de Vajradhara y tuvo a Kyumpo Neljor como su principal discípulo. Después de que Kyumpo Neljor hubiera recibido enseñanzas de los más grandes maestros, le dijeron que alguien de su calibre debería ir y buscar enseñanzas de la gran Bodhisattva Niguma, inseparable de Vajradhara. Les preguntó dónde podía encontrarla y respondieron que los seres ordinarios no podían encontrarla porque ya no tenía un cuerpo físico, sino solo un cuerpo de arco iris. Sin embargo, su presencia podía manifestarse en cualquier lugar a seres con un alto nivel de realización y de vez en cuando visitaba las tierras de los más grandes cementerios acompañada por un grupo de dakinis y presidía enormes fiestas de Vajra. Al escuchar acerca de Niguma, Kyumpo Neljor fue vencido por la emoción y lloró ríos de lágrimas. Se fue inmediatamente a buscar el gran cementerio de Sosaling, esperando y rezando intensamente para encontrarla. Cuando llegó, vio arriba en el cielo una deidad de piel morena que sostenía un tridente y un kapala y adornada con ornamentos de hueso. Mientras la contemplaba, al principio vio solo una dakini y luego muchas. Algunas de ellas estaban sentadas en meditación y otras en diferentes posturas de baile. Cierto que era Niguma con su séquito. Él le rindió homenaje y solicitó enseñanzas. Al principio, la aparición se burló de él, advirtiéndole: «Yo soy una dakini caníbal y mi séquito también, así que sálvate antes de que te devoremos». Pero las palabras de Niguma no desanimaron a Kyumpo Neljor, quien reiteró su petición.
Niguma le dijo que si realmente quería recibir las enseñanzas, debía ofrecer oro. Kyonpo Nelyor ofreció inmediatamente todo su polvo de oro. Niguma lo tomó y lo arrojó al aire, esparciéndolo sobre el bosque. Kyonpo Nelyor se sorprendió. Entonces Niguma le dijo que no necesitaba oro porque para ella las 3 esferas del universo ya eran oro. Esto confirmó la fe de Kyonpo Nelyor en ella, cuando una verdadera caníbal sin duda se habría aferrado al oro. Kyonpo Nelyor recibió de su transmisión los 6 yogas de Niguma, Mahamudra y las 5 enseñanzas de oro. Grabó estas enseñanzas en un pedazo de pergamino que guardó enrollado en un relicario alrededor de su cuello. Así es como la tradición del relicario Mahamudra obtuvo su nombre. Después de transmitirle todas las enseñanzas, Niguma le dijo a Kyonpo Nelyor que solo ella y el Mahasiddha la Guapa las habían recibido, que debían ser mantenidas en secreto durante 7 generaciones que serían transmitidas a un solo titular del linaje y que solo después de 7 generaciones podrían ser transmitidas públicamente. También predijo que no solo él, sino todos sus sucesores tendrían la oportunidad de reunirse con ella en el futuro. La primera enseñanza de oro, representada por las raíces del árbol o la base, consiste en los 6 yogas de Niguma, llamados Tummo, cuerpo ilusorio, sueño, clara luz, transferencia de conciencia y bardo. En el Tummo, o el yoga con calor interno, los practicantes se aplican a dominar una respiración de 4 partes: inhalación, retención, liberación y exhalación, llamada respiración del jarrón, junto con ejercicios en los canales y puntos principales, bindu en sánscrito y tigle en tibetano, del cuerpo sutil. A través del dominio del descenso, la retención y la ascensión y difusión de la sustancia blanca, se producen el calor y el éxtasis. Esta felicidad lleva progresivamente a la unión de la gran felicidad y la vacuidad, que es la experiencia misma del Mahamudra. El yoga del cuerpo ilusorio nos permite comprender la naturaleza ilusoria de nuestras experiencias, dejando libres el apego y la aversión. Este yoga facilita el reconocimiento de todas las cosas como una ilusión o creación mágica, muy parecido a las películas o programas de televisión. El yoga del sueño permite que las ilusiones sean purificadas por sí mismas. Hay varias etapas: hacer sueños lúcidos o aprovechar el sueño, y entonces durante el sueño mismo hay el entrenamiento, multiplicación, proyección, transmutación y por último, comprensión de las apariencias. El yoga de la clara luz elimina espontáneamente la ignorancia o sopor mental, lo que nos permite tener un sueño profundo y lúcido por la noche y experimentar la clara luz durante el sueño. La transferencia o eyección de la conciencia permite el logro de la iluminación sin meditación y especialmente en el momento de la muerte. El yoga del bardo
produce el reconocimiento de la naturaleza de los bardos y, a través de ellos, los 3 cuerpos del Buda. El árbol de las 5 enseñanzas de oro. Estas 5 enseñanzas de oro usualmente se presentan usando una imagen de un árbol cuyas raíces son los 6 yogas de Niguma. El tronco es el relicario del Mahamudra. Las ramas son los 3 métodos de integración. Las flores son las dakinis blanca y roja, y el fruto es la inmortalidad impecable. La práctica de estos 6 yogas se hace sobre la base de una iniciación particular y requiere que se mantenga cierto samaya o lazos sagrados. Practicarlos juntos lleva a la realización del Mahamudra, pero la práctica de un solo yoga, como el tummo, el cuerpo ilusorio o la clara luz, puede conducir a la realización por sí misma. La segunda enseñanza de oro, el tronco del árbol, es el relicario del Mahamudra, la tradición Mahamudra que Kyumpo Nelyor recibió de Niguma, la dakini de sabiduría primordial. Sus preliminares son llamados los 3 métodos naturales Ramjap en tibetano, de cuerpo, palabra y mente. Después viene la liberación espontánea de los 4 obstáculos que impiden el reconocimiento del Mahamudra. El Mahamudra está demasiado cerca para ser reconocido, demasiado profundo para ser comprendido, demasiado fácil de creer y demasiado maravilloso para ser entendido conceptualmente. La liberación de estos 4 obstáculos revela la presencia espontánea de los 3 cuerpos del Buda. La tercera enseñanza de oro, las ramas, consiste en 3 métodos de integración que nos ayudan a cultivar la experiencia continua del Mahamudra en todas las circunstancias. Están relacionados con el Lama, el Yidan y la experiencia de la ilusoriedad de todas las cosas. La cuarta enseñanza de oro, las flores, consiste en 2 prácticas que implican las dakinis blanca y roja. Si mantenemos nuestros votos o samayas perfectamente puros, estas prácticas permiten al practicante ir a los reinos de las dakinis sin ni siquiera salir del cuerpo. La quinta enseñanza de oro, el fruto, es la inmortalidad perfecta. En el momento de la iluminación última, la mente se realiza más allá de las muertes y los nacimientos. Esto es a lo que se refiere la alusión a la inmortalidad. Estas diferentes prácticas generalmente se hacen en retiro, especialmente en el retiro de 3 años. El retiro no es obligatorio para hacerlas, pero es difícil poder practicarlas intensamente para tener éxito fuera del contexto del retiro. El joven príncipe y el mago. Había una vez un joven príncipe de una familia real en la India. Su madre no deseaba verlo subir al trono y esperaba en cambio que practicara el Dharma. Su padre, el rey, sin embargo, quería que su hijo le sucediera y poco importaba si el príncipe practicara el Dharma. El rey gobernaba en la familia y así la madre se preguntaba qué hacer.
En ese momento, en la India, había muchos magos expertos, por lo que fue a ver uno y le preguntó si no podría usar su magia para hacer que su hijo renunciara a actividades mundanas y buscara el Dharma. El mago accedió. «Puedes hacerlo, pero debes decirme lo que más quiere tu hijo». «A él le encantan los caballos», dijo. «Bien», dijo el mago, «vuelve mañana con tu hijo». Y organizaron una reunión. Al día siguiente, la reina organizó un paseo con el rey y su hijo al lugar acordado. El mago estaba allí con un caballo fantástico que había creado mágicamente. Un magnífico semental como los que el príncipe soñaba. Cautivado y sin saber que el hombre al que estaba hablando era un mago, el príncipe dijo: «¿Puedo comprar este caballo?». El mago contestó: «Si quieres, ¿por qué no?». «Me gustaría probarlo primero». «Pues claro, adelante». El príncipe subió al caballo y partió a gran galope. No pudo detenerlo. Se fue muy, muy lejos a un país desconocido. Cuando finalmente se detuvo, no sabía dónde estaba ni qué camino tomar. Justo en ese momento, a poca distancia, notó un poco de humo y decidió investigar. Descubrió una casa. En el umbral había una mujer con su hija, una joven encantadora. «Estoy perdido», dijo. «¿Puedo quedarme aquí?». «Si quieres, vivimos cerca del mar y eres bienvenido». Así que se quedó, porque ya no sabía dónde estaba su país y estas personas nunca habían oído hablar de él. Como la joven era tan bonita, se casó con ella, tuvieron muchos hijos y eran una familia muy feliz. Su suegro, que también vivía con ellos, estaba enfermo y no podía caminar. Un día, la mujer del príncipe, a quien le gustaba el caballo, dijo: «¿Puedo montar a caballo?». «Claro, adelante». Ella montó el caballo, que corrió al océano con ella, y ella se ahogó. Viendo esto, todos sus hijos, excepto el más pequeño, que era demasiado joven, se sumergieron en el agua con la esperanza de rescatarla, pero también se ahogaron. Entonces el anciano y enfermo suegro saltó al agua y también murió. Solo quedó el menor. Pero luego el caballo volvió, se comió al niño y huyó. Cuando el príncipe descubrió lo que había sucedido, estaba absolutamente desesperado. «He perdido a mi esposa, mis hijos, mi caballo, toda mi familia. No me queda nada. Es mejor morir». Y así se sumergió en el agua esperando ahogarse. Pero en lugar de ahogarse, se encontró en el parque de su pueblo natal con el rey y la reina. Confundido y tembloroso, recordó a su amada esposa e hijos. Explicó a sus padres lo que le había pasado, pero ellos dijeron: «Oh, no, no tengas miedo. Te caíste del caballo y te desmayaste durante 1 hora. Debes descansar». El príncipe estaba convencido de que su historia era real, porque él la había vivido verdaderamente y había sufrido mucho. Finalmente, después de esa aventura, el príncipe se dio cuenta de la naturaleza ilusoria de la vida ordinaria y se dedicó totalmente al Dharma. Después de varios años de práctica, se convirtió en un gran maestro.